micrófono abierto? No, profe, perdón, recién me conecté, ahí la apago. El codificador transforma los mensajes generados por la fuente, es decir, convierte una secuencia de símbolos dadas en otra distinta, en general con símbolos de un alfabeto también distinto del alfabeto de la fuente, que se denomina alfabeto de codificación, y que habrá de ser necesariamente igual que el alfabeto de entrada del canal. Esta transformación, cuyo objetivo es la transmisión fiel y eficiente de los mensajes de la fuente dada, utilizando el canal dado, deberá hacerse teniendo en cuenta tanto las características estadísticas de los mensajes de la fuente, es decir, de la fuente, como el ruido que produce el canal. Todas las estadísticas ya lo habíamos visto, longitud promedio, probabilidad y todas esas cosas. Con eso tendríamos nuestro codificador acá, que iba a codificar nuestra fuente en la cantidad de 1 y 0 según la probabilidad para transmitir más o menos información. ¿Se acuerdan todo eso, no? Hernán Manuel Reyes. Hernán. ¿Cómo le va? ¿Se acuerda de todo eso, no? Claro, Sí. terminó de ver la clase pasada, lo rindieron ayer. El codificador lo vamos a dividir en dos después. Tenemos un codificador de fuente propiamente dicho, cuya construcción ha de apartarse de las características de la fuente de forma de consiga representar los mensajes de la fuente con el menor número posible de símbolos en cierto alfabeto de codificación, el de Hoffman, por ejemplo, típicamente los símbolos que se pueden transmitir por el canal dado. Y después tenemos un codificador de canal, que es este que está acá, cuya construcción ha de adaptarse a las características del canal de forma que permita la consecución de una transmisión fiable sobre el canal ruidoso con el costo mínimo. O sea, todos estos ceros y unos que tengo acá, después tengo que codificarlo, ya sea en electricidad, en luz, en señales electromagnéticas, que vayan por el canal. ¿Lo entienden la diferencia entre los dos codificadores? Abril Farfán. Está Abril Farfán. Houston llamando a la luna. César Oscar Oliva. Sí, profe, atento. Bien. Un codificador de la fuente óptimo es aquel que utiliza el mínimo número de bits, ya lo habíamos hablado. Para codificar un mensaje de fuente, un codificador óptimo usará códigos cortos para codificar mensajes de frecuencia, la alta probabilidad, más posibilidad de salga, menos información contiene. Códigos largos para codificar mensajes que sean menos frecuentes, baja probabilidad. Menos ocurre, más información va a tener. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Disculpe, la fuente discreta, ¿qué vendría a ser? ¿No puede darnos un ejemplo? Por ejemplo, la fuente discreta cuando vos estás comunicando el teclado o mandando un mensaje, es el código Sí. ASCII. Ajá, el código. Y el código ASCII, esa es tu fuente. Claro, ahí está. Ajá, Si claro, vos tenés todo. tu código ASCII, lo ponés en castellano, la probabilidad de ocurrencia de cada una de las letras son más o menos. ¿Se acuerdan que les mostré yo la probabilidad de ocurrencia que tiene el lenguaje castellano? Googlealo, Sí, probabilidad de ocurrencia de las letras y te salen todas. Entonces, vos tecleas y tenés una probabilidad de ocurrencia. En base a eso, vos vas a escribir un codificador con Hoffman, en base a la probabilidad de ocurrencia, y le va a dar más o menos bits a cada uno de ese código ASCII para que transmitas menos bits en el mensaje. Ajá, claro. ¿Sí? Así es. Discreta es porque los mensajes son enteros, nunca son decimales. ¿Está? Teorema de la codificación de la fuente. Dada una fuente en símbolos posibles, se dice que codifica utilizando para cada símbolo sub j, una palabra binaria b sub j de longitud j dígitos binarios. Eso ya lo habíamos visto también en la clase pasada. La longitud promedio de la palabra era igual a la sumatoria de j igual a 1 hasta n de todas las probabilidades a j por la longitud de esa
de esa J, dígitos binarios símbolos. Eso es la longitud promedio de los mensajes que va a tener esa fuente. Puede haber mensajes más cortos y puede haber mensajes más largos, pero eso va a ser mi longitud promedio. El teorema de codificación de la fuente de Shannon establece que la longitud promedio del mensaje es menor o igual a la entropía de X y está definido con dígitos binarios sobre símbolo. O sea, cuántos bits por símbolos va a tener esa longitud promedio de la entropía de la fuente. La eficiencia de un codificador de la fuente sería eta igual a la entropía de X por la longitud, sobre la longitud promedio. Esa es la eficiencia de un codificador de la fuente. Estamos viendo unos ejemplitos después. Bueno, esto ya lo habíamos visto nosotros. Tenemos la fuente discreta, ¿verdad? Que tenía, en este caso, 8 símbolos para transmitir, que es una probabilidad que nosotros le damos. Esta es una probabilidad X que le damos nosotros. En base a esa probabilidad, tenemos una información en bit. Todo esto es teórico siempre, ¿no? Y me da una entropía, en base a esto, de 2,38 bits símbolos. Tengo una codificación 2, donde lo codifico. Esta es una codificación cualquiera que habíamos utilizado nosotros. De esta manera, fíjense que los que más posibilidades tienen de salir tienen menos bits y los que menos posibilidades tienen de salir tienen mucho más bits para poder codificarse, ¿no? Este que más probabilidades tiene de salir, un solo bit, y así vamos definiéndolos. La longitud promedio de la codificación 2 me da 2,44 dígitos símbolos. Y acá teníamos 238 bits símbolos. O sea, esta codificación no es tan buena, esa es la entropía que teníamos. Ya lo vamos a ver en otro ejemplito, lo van a ver mejor. Ahora, acá me da bits símbolos, cuando salgo de acá, y acá me sale dígito símbolo. Tengo que codificarlo esto, por ejemplo, en pulsos eléctricos para poder introducirlo dentro del canal. El transmisor transmite símbolos por un sistema de comunicación en forma de señales físicas que dependen del tiempo. Bit por segundo, símbolos por segundo, siempre la cantidad que puedo hacer en el tiempo. Si estos símbolos están representados como variantes de tensión o corriente a medida que transcurre el tiempo, más voltaje, menos voltaje, eso ya lo habíamos visto en las primeras clases, primeras unidades, y cualquiera de ellos será tan probable como cualquier otro, tensión corriente a medida que transcurre el tiempo. Cuando se genera el mensaje, cualquiera de los símbolos de n niveles posibles de tensión o corriente, y cualquiera de ellos será tan probable como cualquier otro de los símbolos que estoy transmitiendo acá. Cuando la señal llegue al receptor, tendrá un contenido de información por incertidumbre del mensaje, sean n los niveles probables de tensión o de corriente, y m la cantidad de símbolos contenidos en la señal transmitido en un tiempo t, segundo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tiempo que transmitíamos los 0 y los 1? Todo eso lo vimos ya en unidades pasadas. Con una duración para cada símbolo de ts segundos. Tiempo de vida del símbolo, tiempo de segundo. El contenido de información de la misma será, la información es igual a m, la cantidad de símbolos, ¿no? Por el logaritmo en base 2 sobre 1 sobre p. Ese p es 1 en la inversa de los niveles, ¿verdad? Y m es igual a t sobre, es decir, el tiempo de total dividido el tiempo de símbolo, para saber cuánto me ocupa cada símbolo, ¿no? Veamos un ejemplo para entenderlo a esto que estamos hablando, así se hace más fácil. Una señal eléctrica se transmite en 8 niveles, con notación X probable, distinguible por saltos de 1 voltio entre 0 y 7 como máximo. Calcula el contenido de información de la señal si se transmite un tiempo de 16 segundos y en segmentos de TS, el tiempo de símbolo, 1 segundo de duración cada uno. ¿Se acuerdan de los niveles, que eran los voltajes y el tiempo de duración del símbolo? Este puede ser el símbolo 0000, este el 0001, 0010 y así sucesivamente, según lo codifique, qué tipo de codificación utilice.
Decíamos que la información era igual a los niveles, ¿verdad? Por logaritmo en base 2, no los niveles, por m, que m era t sobre t sub s, 1 sobre p, que eso es igual a t sobre t sub s, que era mi m. Recuerden que t son, ¿cuánto es t? 16 segundos. 16 segundos. ¿Mm? Y t sub s, 1 segundo, es 16 sobre 1. Y p era n, que son la cantidad de niveles, 8. Entonces, la cantidad de información que yo voy a mandar son 48 bits en 16 segundos, con esta cantidad de niveles y de esta codificación. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo antes, que también lo habíamos visto, toda esta parte de niveles y todo lo demás? La misma señal genera ahora 16 niveles de tensión. 0,5 voltios cada uno y contiene información de 64 bits. El tiempo del símbolo sigue siendo 1 segundo. Vuelvo a reemplazar y ahora veo que transmito 64 bits en 16 segundos. La velocidad del tiempo de símbolo es exactamente la misma, ¿lo ven? Lo que cambia es la cantidad de niveles. Tengo más niveles en 16 segundos. Llegará el momento en que no se podrá dividir la señal en niveles tan pequeños de tensión porque no serán reconocibles por el sistema, lo cual impone una codificación física del sistema de comunicación. Eso quiere decir que los niveles ya no pueden ser tan chicos, porque si no los equipos para poder detectar la diferencia de voltaje y medir el tiempo ya tendrían que ser extremadamente caros o no podrían poder producirse, ¿no? Fíjense en que acá, aumentando la cantidad de niveles, siempre en 16 niveles, con el tiempo de símbolo de 1 segundo también, transmito 64 bits en 16 segundos. Cuando acá transmitía hasta 48 bits en 16 segundos. ¿Ven la diferencia cuando aumento los niveles? ¿Se entiende el ejemplo, Elías Juárez? Sí, se entiende, profe. Profe. Sí. Entonces, a medida que yo aumento los niveles, también aumento el riesgo de que el ruido me modifique el mensaje. Y sí, porque al hacer el voltaje más pequeño en la diferencia, cualquier ruido te sube y este puede llegar a estar acá y lo interpretas mal. ¿Se acuerdas cuando veíamos ese ejemplo? Que te los cambiaba los 0 por 1 y los 1 por 0. Sí. Mientras mayor diferencia sea el voltaje, más difícil que el ruido intervenga. Recordá que decíamos nosotros que la diferencia señal-ruido tenía que ser grande, el ruido chiquito y la señal grande. Si era muy grande el ruido y muy cerquita la señal y esa diferencia era casi igual a 1, ya de ahí tenemos problemas para transmitir. ¿Se acuerdan de todo eso? Leandro, ¿lo entiendes? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Vamos a otro ejemplo. Lo mismo ocurre para la duración de un intervalo de lectura de muestra en cada instante de la señal, ya que no se puede ser tan pequeño como uno quiera debido a las disposiciones propias del canal de transmisión, o sea, bajo el tiempo de lectura. El tiempo de símbolo va a ser 0,5 segundos. Eso es importante y que lo empiecen a entender acá. El tiempo de símbolo es importante porque cuando yo configuro mi canal de comunicaciones, yo le tengo que decir cuánto dura cada símbolo, tanto al emisor como al receptor. Eso se llama sincrónico. Si no, hay un asincronismo y tengo que codificarlo de otra manera. ¿No entienden? Porque si no, no leería lo mismo. Si no, otro puede seguir leyendo un segundo todavía, cuando ya estamos a 0,5, donde está mi puntero que está. Entonces, la información va a ser igual a 8 sobre 0,5, porque ahora bajo a 8 segundos. Logaritmo en base 2 de 8, de los 8 niveles, transmito 48 bits en 8 segundos. Bajo a la mitad la velocidad en 16 segundos porque bajé la mitad el tiempo del símbolo. ¿Lo entienden ahí? Los símbolos que se generan en una fuente de mensajes pueden ser codificados mediante técnicas apropiadas para su mejor tratamiento y con ello lograr una magnitud de error tan pequeña como sea posible durante su transmisión.
aunque presencia el ruido del sistema. Se pueden codificar los símbolos generando una fuente mediante cualquier tipo de codificación binaria. Vamos a un ejemplo. Una fuente de información genera 4 símbolos sucesivos de un mensaje que se codifica mediante dígitos binarios. Son 4, A, B, C, D. Ustedes saben que para 4 necesito 2 bits, 00, 01, 10 y 11. Los símbolos se transmiten a través de una señal discreta de tensión mediante niveles X probables, desde 0 hasta 3 voltios, los 4 niveles, en saltos de 1 voltio, y en tiempos de segundo, 1 segundo, en una duración total de 4 segundos, porque ahí transmito los 4 niveles. Determina la cantidad de bits para cada símbolo representado. Bueno, ya lo vimos acá. Su codificación en una tabla, está acá. La representación gráfica de la señal codificada como una función BDT. ¿Cómo sería la representación gráfica? ¿No se le ocurre nada? ¿A Rita Yelen Paz Gramajo me puede ayudar? De 2 en 2 iría. Ahí están los 4 niveles. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Lo ven? Sí, profe. Si hay n 4 símbolos diferentes, entonces n va a ser igual a 2, una cantidad de dígitos binarios, se necesitan 2 bits por símbolo. Codificación en una tabla, bueno, ahí está. ¿Lo entienden hasta ahí todo eso? Es sencillo esto, no es nada. ¿Cómo vamos codificando la señal? En el C, bueno, ahí acá hablamos de los 3 niveles, 00, 01, 10, 11, ¿verdad? Y ahí tenemos la representación 00, 01, 10, 11. Ahora me pide codificar en 2 niveles. ¿Se acuerdan que le pedí codificar en 2 niveles, nada más de voltaje? Entonces lo que hago yo es alargar el tiempo de símbolo. Cuando tengo acá el 0, 0, 0, bueno, me representa 0, 0. Cuando tengo un salto es 0, 1. Cuando baja es 1, 0. Y cuando está constante arriba es 1, 1. Y ahí codifico en 2 niveles de tensión nada más, pero con 4 bits. ¿Lo entienden? Acá codifiqué con 4 niveles, los 2 bits, y acá codifico con 2 niveles, los 2 bits. ¿Lo entienden el ejemplo? Dicen acá cómo divido los distintos símbolos, ¿no? de mi mensaje. ¿Ahí se entiende? Niños Sí, y profe. niñas. Sí, Seguro, profe, sí ¿no? se entiende. Si codificamos en 2 niveles de tensión, manteniendo la duración del pulso en 1 segundo, no en 0,5 como lo habíamos bajado nosotros acá, para que siga estando en 4 segundos, ¿no? Porque si yo tengo 1 segundo acá, 1, 2, 3, 4, llego en 4 segundos. Si lo divido en 0,5, bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 segundos. Ahora, si lo mantengo en 1 segundo acá, quiere decir que mi símbolo va a durar, el TS va a ser igual a 2 segundos. ¿Lo entienden? Porque necesito 2 segundos para poder transmitir el 00 o el 01. Necesitamos 8 segundos para transmitir toda la secuencia. Mi T va a ser 8 segundos, se va a duplicar. Codificación de serie 2 niveles, contención de 1 segundo, duración del bloque 8 segundos. Porque mi TS es 1 segundo. Cuando los símbolos de mensaje no son X probables, se debe trabajar con la entropía de la fuente y con un tiempo promedio de duración de cada símbolo. Tiempo promedio de duración, importante. Buscando una codificación apropiada para cada símbolo en función de las probabilidades de ocurrencia de cada una de ellas, con una menor cantidad de ceros o de unos para que tienen mayor probabilidad de aparición. Si aparece más 0 más 1 en mi señal.
De esta manera se obtendrá una menor cantidad total de bits de transmisión para mandar el mensaje, en lugar de utilizar un código con una cantidad constante de 1 y 0 para cada símbolo. ¿Qué puedo decir? Cuando sea un 0, mando un solo 0. Y son los dos 0. Y cuando es un 1, mando un solo 1 y es solo dos 1. Por ejemplo, es una codificación que utilizo. Eso cuando son las probabilidades de ocurrencia. ¿Se acuerdan de eso? Canales de comunicación y tipo de canales. El canal de comunicación es un sistema, una abstracción física, es decir, un modelo que representa el vehículo de transmisión con todo fenómeno inherente que tiene a restringir la transmisión para la transferencia de información por los medios eléctricos y electromagnéticos conocidos. Cable, aire. El emisor y el receptor, el canal. Hay canales analógicos y canales digitales. Los canales analógicos, por ejemplo, el telefónico. ¿Se acuerdan que hacíamos todos los series en el coseno? Y los digitales son 0 y 1. ¿Cómo era en el eje del tiempo un canal analógico? Continuo, ¿se acuerdan? Porque es una función seno y coseno. ¿Y las digitales cómo son? Discreta. Discontinuo. Discretas. No, son continuas también. Pero son discretas, porque toma ciertos valores nada más. No toma todos los valores del rango. Acuérdense de esas cositas, eso lo vimos todo al principio. Si no se acuerdan, este sábado se quedan en la casa y empiezan a leer. ¿Ve que son discretas? Toma este valor o toma este valor. Estos valores no los toma. Entonces recuerden, las analógicas en el tiempo, en el eje del tiempo, son continuas y las digitales son discretas. Algunos canales pueden transportar tanto señales analógicas como digitales, otros solamente señales digitales. En cada uno de los casos es necesario disponer de canales con características eléctricas o electro-ópticas adaptadas al tipo de transmisión que voy a utilizar. El canal de información. Un segundito, por favor, que tengo... El canal de información es la parte relacionada con las especificaciones externas del sistema de comunicación que se estudia mediante técnicas de teoría de información y de codificación. Eso ya lo habíamos visto nosotros en las unidades pasadas. Se ocupa también en evaluar y permitir y administrar adecuadamente los recursos del canal físico y se usan criterios de eficiencia, de la velocidad de transmisión y de la información de la calidad con que ésta se transporta o es transportada. Su objetivo es preservar la integridad de la información mediante el uso de medios de codificación adecuados y la introducción del concepto de redundancia para la detección y corrección de errores. El canal físico es la parte relacionada con las características físicas y eléctricas del medio de transmisión que se estudia mediante técnicas de ingeniería de comunicación. Es el medio de transmisión del sistema de comunicación. Suele consistir en enlaces de espacio libre, antenas, un par de alambres, electricidad o un cable de fibra óptica. Cuando hablamos de canal de información, es la codificación, la información, todo lo demás que vamos a mandar. Y el canal físico es cuando directamente hablamos del cable, del aire, de lo que estamos utilizando. La capacidad de un canal es una medida de la cantidad de información que un canal puede transferir en unidad de tiempo. Se simboliza con C. C es la capacidad del canal. Y sus unidades son bits segundo. ¿Cuántos bits por segundo puede mandar un canal físicamente? Ahí ya no estamos hablando del mensaje, de los símbolos segundo y todo lo demás que vamos a transmitir, sino de la capacidad física del canal. Si relacionamos la velocidad de la entropía R de la fuente de la capacidad C del canal, se tiene que un canal de capacidad C y una fuente de una velocidad R, era la velocidad que iba a transmitir yo, ¿se acuerdan? Si R es menor o igual que C, existe entonces una técnica de codificación tal que la salida de la fuente puede transmitir sobre el canal una frecuencia de errores arbitrariamente pequeñas, no obstante la presencia del ruido. Eso quiere decir que puedo llegar a transmitir, siempre que R, la velocidad con que va a transmitir mi fuente, sea menor o igual que la capacidad del canal. Si R
es mayor que C, no es posible transmitir sin errores porque es más rápido que la capacidad misma del canal. Cuando hablamos de la capacidad del canal, no solo hablamos de su capacidad física para soportar niveles de electricidad, para soportar un montón de cosas, sino también del ruido que pueda tener ese canal, ¿no? Eso también siempre lo tenemos en cuenta. Esto se conoce como el segundo teorema de Shannon. El primer teorema de Shannon está relacionado con el grado de compresión que se puede ejercer sobre una señal sin que pierda información sustancial de la misma. O sea, cómo puedo comprimir esa señal para poder mandarla y no pierda datos. La velocidad de datos depende de 3 factores. El ancho de banda disponible. Las limitaciones del ancho de banda surgen de las propiedades físicas de los medios de transmisión o por las limitaciones que se imponen deliberadamente en la transmisión para prevenir interferencias con otras fuentes que comparten el mismo medio. Eso quiere decir que si en el mismo medio tengo varias fuentes, limito el ancho de canal de cada una de ellas. Un ejemplo que se le ocurre, ¿ninguna se le ocurre? El del Wi-Fi, puede ser. No. Por ejemplo, el módem ADSL o VDSL. ¿Se acuerdan que venía voz y datos? Un ancho de canal era para voz y otro ancho de banda de canal era para los datos. Ah, sí, sí, sí. Bien, ese es un ejemplo. El Wi-Fi es distinto, ahí entras por tiempo, no por ancho de banda. O, por ejemplo, en fibra óptica, cantidad de suscriptores. Vos das un ancho de banda determinado para cada uno de los suscriptores que tiene esa fibra óptica. Entonces van varias personas por el mismo cable, pero cada uno tiene su ancho de banda determinado. También depende nuestra velocidad de transmisión, donde está el puntero, volví a perder esta, del nivel de señales que utilicemos, bueno, eso ya hemos visto, la cantidad de niveles, y la calidad del canal, el nivel del ruido, eso es importantísimo. Mientras más ruidoso, más lento va a ser. Cuando se diseña un canal de comunicaciones, dentro del objetivo primordial estará el hecho de obtener la máxima transferencia de información, obviamente sin los errores, por unidad de tiempo, aspecto con el que se busca optimizar al máximo el rendimiento del medio físico. Una de las formas es procurar enviar solamente la mínima información eléctrica necesaria, eliminando todo contenido irrelevante e innecesario, que posteriormente, mediante un proceso tecnológico de base matemática, del lado del receptor, pueda reconstruir la señal original para permitir interpretar la información. El resultado de este proceso, evidentemente, es un menor uso del canal por parte de la señal a transmitir. Eso quiere decir que una vez que yo la codifico a mi fuente, ¿verdad? Codifico el mensaje, tengo que comprimirlo para poder mandarlo, para evitar determinada cantidad de errores. Tengo que mandar la menor cantidad de señal posible. ¿Qué me dice Nesquik, por ejemplo? Es indudable que cada vez que sea borrado, cada vez que se va borrando mayor cantidad de información, pero siempre podemos seguir reconociendo la imagen original, esto nos lleva a plantear la segunda pregunta. ¿Hasta cuándo podemos eliminar tramos de la señal sin perder la posibilidad de reconstruirla? ¿Se acuerdan que Nesquik nos decía que en vez de transmitir toda la señal, transmitíamos por parte para ocupar menos ancho de banda y una vez que llegaba ya la podíamos reconstruir a la imagen? No es que en 1924 demostró que no es necesario enviar todo el ciclo de una señal de una sucesión infinita de puntos de caracterización de toda la señal analógica, esto que estamos viendo acá, para que el lado del receptor pueda ser interpretado, sino que basta solo 2 muestras por ciclo para que una se pueda recuperar la señal original. 2 muestras por cada ciclo en segundos, yo puedo reconstruir toda mi señal. Entonces no mando todo, sino mando menos. Ahí tengo mayor posibilidad de que llegue, menos problema de error, menos problema de ancho de banda y de potencia. Por ejemplo, yo tengo una señal original, tengo un muestrador ciclo, ¿se acuerdan? Como tomo un segundo y tomo el otro segundo, tengo las 2 muestras, estas son las señales muestreadas, tengo el canal y mando esos 2 puntitos, tengo la señal, pongo un filtro pasa abajo con la señal, entonces
transformo otra vez una onda sinusoidal de esta manera. Toda señal, bueno, esto es un ejemplo sencillo, no quiere decir que llegue así totalmente, un poquito más complejo, pero es como funciona, ¿no? Toda señal limitada en banda, debido a que se encuentra acotada por el AB del canal, se puede reconstruir simplemente a partir de las muestras tomadas de la misma, siempre que la velocidad de muestreo se realice con un mínimo doble de la frecuencia máxima de la señal. ¿Se acuerda que lo habíamos visto eso nosotros? Tiene que ser el doble de la frecuencia máxima de la señal. A esta velocidad de muestreo se lo denomina frecuencia de Nyquist. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerda cuando hablábamos de la frecuencia de la señal? Teníamos la frecuencia y la amplitud. Entonces la frecuencia de la señal tiene que ser el doble de esto para ir señalando la señal y tomando las muestras. Y tomo una muestra, otra muestra, otra muestra, otra muestra, otra muestra, y ahí lo voy iterando. ¿Qué sería la B del canal, profe? El AB del canal, el ancho de banda. Ancho de banda, la abreviatura de ancho de banda. Integración. Perdón por no decirlo. Por ejemplo, tengo una fuente de audio, tengo el tiempo, hago el muestreo de la frecuencia del tiempo. Decimos que la frecuencia del muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces el F máximo que yo tengo. Y ahí tomo el muestreo. Voy tomando todas las muestras. Ya hago. Entonces, bueno, la frecuencia de Nyquist tiene que ser la frecuencia mínima, tiene que ser 2 veces la frecuencia máxima de la señal. En vez de mandar toda esta señal, mando estos puntitos así. En realidad son puntitos que voy mandando. Y con esto el receptor puede reconstruir la misma señal. ¿Se entiende eso, no? Todo esto ya lo habíamos visto también un poquitito. Tenemos el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo tenemos esta función g de t, y en el dominio de la frecuencia tenemos este ancho de banda con la frecuencia. Recuerden que al no ser, para que sea estocástica nuestra señal, ¿cómo tenía que ser esta? Aparte de continua, ¿qué más tenía que ser la señal esta? Para que yo la pueda representar así. Y no como un ancho de banda. Entre una frecuencia menor y una frecuencia mayor. ¿Qué es un ciclo? Y se vuelve a repetir el mismo ciclo. ¿Cómo se llama esa Tiene función? que ser aperiódica. Periódica. Cuando era aperiódica, el ancho de banda me daba lleno. ¿Se acuerdan? Mi frecuencia. Teníamos una frecuencia máxima y una frecuencia mínima y ese era nuestro ancho de banda. Todo eso lo vimos, ¿se acuerdan? En el día 2, 3. Nyquist planteó la existencia de un límite de la capacidad de un canal ideal, sin ruido ni distorsiones. El ancho de banda finito de B, en el teorema de Nyquist, establece que la capacidad del canal, que lo vamos a medir en bits por segundo, viene limitada por este canal. La capacidad del canal es 2 veces el ancho de banda por logaritmo en base 2 por los niveles que tiene, M. M son los niveles. Acá está, M los niveles. Si M tiene igual a 2, entonces el logaritmo en base 2 de 2, y acá uso 2 porque estoy utilizando binario, igual a 1. Por lo tanto, la capacidad de este canal, con 2 niveles, va a ser 2 por el ancho de banda del canal. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor esto último. Si suponemos que un canal de voz con un ancho de banda de 3100 Hz se utiliza con un módem para transmitir datos digitales en 2 niveles. ¿Cuál es la capacidad del canal? C es igual a 2 por B, logaritmo en base 2, 2 por 3100 Hz, ¿verdad? Logaritmo en base 2 de 1, como era 2B, 2 por 3600 son 6200 bits por segundo.
Acá hacemos una analogía del bit al hercio, ¿no? Bit por segundo igual a hercios, porque estamos trabajando con 2 niveles. Entonces entran 2 bits en cada uno de estos hercios. Por ejemplo, si yo tengo un hercio así, acá hay un 1 que hay un 0. Entonces, si transmito 3100 hercios, en un hercio puedo transmitir 2 bits, puedo transmitir 2600 bits por segundo. Esa es la capacidad de mi canal. ¿Lo entienden? Niños y niñas. Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Si se usan señales de más de 2 niveles, es decir, cada elemento de señal puede representar más de 2 bits. Por ejemplo, si se usa una señal de 4 niveles de tensión, cada elemento de dicha señal podrá representarse por 2 bits o dbits, cuando son 2. Aplicando la fórmula Nico, bueno, la misma fórmula, solo que el logaritmo en base 2 de 4, que me va a dar 2. Entonces, si utilizo 4 niveles, puedo transmitir 12.400 bits por segundo por ese canal con ese ancho de banda, con esa frecuencia. Por lo tanto, Nisquet establece que aumentando los niveles de tensión diferenciables en señales, es posible incrementar la cantidad de información transmitida. Obviamente, tengo más niveles, puedo transmitir más cantidad de bits, puedo transmitir más información. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Estos bits que voy a transmitir, ¿cuáles son? Son los que yo codifiqué, por ejemplo, con Hassmann. ¿Lo entienden? ¿A dónde los voy a introducir? En estos hercios, que son estas señales que nosotros habíamos visto con toda la serie de Fourier y todas esas cosas, cómo se armaba la señal, la cantidad de señal, que es la sumatoria de señales, y ahí puedo tener más ancho de banda teniendo distintas señales. Según el teorema de Nisquet, para aumentar la capacidad de un canal, se deben incrementar los niveles de tensión, por lo que el receptor debe ser capaz de diferenciar estos niveles de tensión de la señal recibida, cosa que se dificulta por el ruido. Eso que decía uno de sus compañeros, me decía qué pasaba cuando había un ruido. Además, cuando mayor es la velocidad de transmisión, mayor es el daño que puede ocasionar el ruido. En el 48, Shannon extendió el trabajo de Nisquet en el caso de un canal sujeto a la aparición de cierta cantidad de ruido aleatorio. La siguiente expresión, conocida como fórmula de Shannon, proporciona la capacidad máxima en bits por segundo en un canal ruidoso. La capacidad del canal va a ser igual al ancho de banda, logaritmo en base 2, sobre 1 sobre signal noise, señal ruido. ¿Se acuerdan? La relación señal-ruido. B, el ancho de banda en canales hercios. C, la capacidad del canal, tasa de bits por segundo, esa es mi capacidad. S es la potencia de la señal útil. Y N es la potencia del ruido presente, que se mide en vatios, milivatios, etc. Entonces, por más que yo tenga un ancho de banda más grande, mi capacidad de canal va a depender de esto. ¿Lo entendemos eso? Veamos un par de ejemplos para ver si lo entendemos mejor. Supongamos que el espectro de un canal situado entre 3 milihercios y 4 megahercios, perdón, milihercios, megahercios está en mayúscula, y que el nivel señal ruido es 24 decibelios, ¿cuál es mi ancho de banda? Frecuencia mayor menos frecuencia menor, ¿verdad? 1 megahercio es mi ancho de banda. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí. López Juan, Abel Agustín, ¿me sigue? Sí, profe, se entiende. Bien, bien. Entonces, acá me está dando en decibelios, ¿verdad? La señal ruido. Si la señal ruido en decibelios, 24 decibelios, para transformarlo en veces, era 10 por logaritmo en base 10 de la señal ruido. Y me da 255 la diferencia, veces, la diferencia entre la señal ruido. Usando la forma de Shannon se tiene que C 10 a las 6 hercios, porque es 1 megahercio, lo bajo a hercios, porque estamos hablando de bits, entonces hay que bajar los hercios.
Logaritmo en base 2 de 1 más 2,55. Resolviendo eso me da 8 megabits por segundo. Esa es la capacidad que tiene este canal con ese ancho de banda, con ese ruido. ¿Lo entienden? Más información no voy a poder enviar porque no tengo más ancho de banda y tengo ese ruido. ¿Lo entiende Juan Pablo Miranda? Sí, profe, se entiende. Daniel Eduardo Pérez Rossi. Sí. Bien. O bajo ¿Ya el aprendió ruido algo? o aumento la frecuencia. Sí. Bien. Eso ya lo habíamos visto, ¿se acuerda bien? Un canal telefónico de grado de voz tiene un ancho de banda de 3000 Hz y se utiliza para transmisión de señales analógicas con una relación señal-ruido de 1023. Calcular la capacidad del canal. Bueno, hago lo mismo. Esto es falso, ya me lo dio en veces. Ya no tengo que transformarlo porque ya lo tengo en veces. 3000 Hz, logaritmo por logaritmo más 2 de 1 más 2003. Me da un total de 30.000 bits por segundo o 30k bytes por segundo. K bits por segundo, perdón. Siempre en bits, no en bytes. 30k bits. Cuando obtengo la B minúscula son bits. Cuando pongo la B mayúscula son bytes. ¿Lo entienden a eso? Sí, profe. Lorca, Nicolás, Leonel, ¿me sigue? Sí, profe, sí lo sigo. Veamos un ejemplo. Se desea transmitir datos analógicos por un canal telefónico que tienen una señal ruido de 100, la diferencia que tiene el ruido, la señal en potencia, y un ancho de banda de 3000 Hz. Calcula la capacidad de transmisión de datos en el canal. Bueno, hacemos la misma operación, me da 19.975 bits por segundo. Si ahora la relación señal-ruido es de 1000, la capacidad de datos... ¿Por qué la leo? Acá era 100 y acá es 1000. Ah, claro. Señal ruido. Esto no quiere decir que hay más ruido, ¿no? Eso quiere decir que la diferencia entre el ruido y la señal es 1000 veces más grande. Acá es 100 veces más grande la señal con el ruido. O sea que es más ruidoso este canal. ¿Lo entienden? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la capacidad del canal, B por logaritmo en base 2 de 1 más señal ruido, hago la misma operación, me da 29.902 bits por segundo. O sea, fíjense que al haber menos ruido, mi velocidad es mayor en mi velocidad de transmisión. Dado un canal con una capacidad pretendida de 20 megabits por segundo y un ancho de banda de 3 MHz, ¿cuál será la señal ruido necesaria para lograr dicha capacidad? Entonces yo tengo mi capacidad del canal son 20 megabits por segundo. Yo tengo el real resultado que veníamos sacando. 3 MHz por logaritmo en base 2 de 1 sobre SNR. El SNR es lo que yo no tengo. Entonces empiezo a despejar 20 megabits por segundo sobre 3 MHz. Logaritmo en base 2 de 1 sobre SNR. Esto es igual. Paso el 2 para acá, 20 sobre 3, porque lo simplifico esto con esto. Me queda 2 elevado a la 20 sobre 3 más 1 más SNR. El SNR va a ser igual a 2 elevado a la 20 tercios menos 1, que es aproximadamente, eso va a ser igual a 100. Entonces, si lo quiero sacar en decibelios, que tenemos la formulita, necesito un canal no mayor a 20 decibelios, que sea de 20 decibelios el ruido, para lograr esa velocidad de transmisión con ese ancho de banda. Rubén Santiago. Sí, profe. ¿Todo bien? Sí. Seguro, Voy ¿no? siguiendo. Veamos otro ejemplo. Se tiene un teclado de 110 caracteres y que cada uno se envía por medio de palabras binarias. ¿Cuál es el número de bits requerido para representar cada carácter? ¿Qué tan rápido se puede enviar los caracteres, carácter segundo, a través de una línea telefónica cuyo ancho de banda es 3.2 kHz y un señal ruido de 20 decibelios?
Bueno, calculo la entropía para saber cuántos bits necesito. Es logaritmo en base 2 de 110 caracteres. Me da 6,78 bits tecla necesito para que cuando yo teclee, esos bits sean entendidos. En la capacidad del canal, por ejemplo, estoy en un teletipo. ¿Saben lo que es un teletipo? Profe, No, profe. no, profe. No, profe. Teletipo es lo que usábamos hace mucho. Que nosotros escribíamos en un teclado y la información salía escrita en una impresora, en una especie de máquina de escribir en otro lado. ¿Lo entienden? Era como que yo escribía acá en una máquina de escribir y iba saliendo en otro lado. Eso era un teletipo. Era la forma de comunicarse y mandar los telex, que se llamaban antes. ¿Se acuerdan cuando decían recibí un cable o recibí un telex? Era eso. No sé si lo habrán escuchado alguna vez. Ya me siento muy viejo, che. Hasta el fax llega, ¿no, profe? Es muy moderno eso para mí. Bueno. Entonces tengo la capacidad del canal va a ser igual a B por logaritmo en base 2 de 1 sobre CNR. La capacidad del canal era 3600 hercios por logaritmo en base 2 más 1 sobre 100 me da 21,3 kilobits por segundo. ¿Qué tan rápido se puede enviar los caracteres? Carácter segundo a través de una línea telefónica cuyo ancho de banda es 3 hercios, 21,3 kilobits por segundo. 20 decibelios, recuerden que son igual a 100 veces la diferencia. ¿Se acuerdan cuando teníamos la tablita? 1 era 0, 2 se duplicaba por 3 y así y vamos subiendo hasta 20, se va duplicando, así 2, 4, se va a 3, va a 8 y así sucesivamente. 100 son 20 decibelios. Esas tablitas que habíamos visto. Entonces, puedo transmitir 21,3 kilobits por segundo. Entonces ahí yo tengo que dividir esto en esto para saber cuántas letras puedo mandar, cuántos caracteres puedo mandar. Porque estos son bits por segundo. Y estos son bits tecla. ¿Lo entienden eso? Si yo quiero saber cuántas palabras mando, tengo que dividir los 21,3 kilobits por segundo en los 6,78 bits tecla para saber cuántas teclas mando yo en ese mismo tiempo. ¿Cuántos caracteres mando? ¿Lo entiende Horacio Martín Iturre? Sí, profe, ¿se entiende? Humberto Antonio Bartolini. Sí, profesor. Bien, che, me parece que o yo enseño muy bien o ustedes no entienden nada y me mienten. En este caso serían 3, digamos, porque no puedo dividir una tecla. Claro, eso sería así una realidad. Pero bueno, esto siempre es teórico. Vos lo dejás expresado con decimales porque es teórico, ¿está claro? Sí, perfecto. Vos tampoco lo vas a dividir en 6,78 bits, lo vas a dividir en 7, que es el código ASCII. Te sobran parte del código, bueno, te sobra parte del código que no lo usás. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta hasta acá? Hernán Emanuel Reyes. Todo bien, profe. Todo bien hasta ahora. ¿Seguro? Se va poniendo más divertida la materia, ¿no? Sí, señor. Bien. Bien, vamos a dejar acá ahora. Yo diría que le den una ojeadita a todo lo que habíamos visto porque recuerden que estamos volviendo hacia atrás ahora con los temas de las unidades, sobre todo la unidad 2 y la unidad 3. Y algo de la unidad 4 también estamos viendo. Todo se va a ir sumando a partir de ahora en las distintas unidades. O sea, hay que tener un poquito más fresco a la información para entender de dónde vienen, qué son cada una de esas cosas. ¿Alguna otra consulta, niños y niñas? ¿Hay fecha tentativa del parcial, algo? Alguien que le explique a él que no hay parcial hasta que no haya presencialidad. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a llevar por los test. De ahí van a regularizar y los que estén en condiciones de promocionar serán los que irán a promocionar el cuatrimestre que viene, según las notas. Ya vamos a ver cómo hacemos para poner un recuperatorio a los que tengan baja nota o quieran recuperar algún test.
¿Mm? Está Martín Gastón Barrera. Sí, profesor. Daniel, ¿querías preguntar algo? No, gracias por la información, no, disculpe. Martín, Sí, profe. ¿querías Diga. preguntar algo? No. No se lo estaba atendiendo, digamos, la clase, siguiéndolo. Hasta ahora entiendo todo. Bien. Bueno, acá cortamos. Entonces no se olviden de poner los presentes. Profe, Diga. recuperando los test, ¿todavía hay posibilidad de la promoción o ya solo de regularizar? Todo va a depender de los prácticos, de la asistencia y de todo. Ahí hacemos una conjunción de todo. Ok, También va a tener la posibilidad. Si vos no venías nunca a clase, no presentaste un práctico, si hiciste todo mal, no. ¿Entendés? Ahora, Sí, si profe. sos un alumno que te esforzás, te vamos a dar la posibilidad. Ok, La idea es profe. que tengan la posibilidad, la mayor cantidad de gente que realmente se esfuerce. Eso es lo que queremos nosotros. Ok, profe, gracias. No, nada. Bueno, nos vemos la semana que viene en este mismo canal, muchachos y muchachas. Bueno, profe. Perfecto, profe. Gracias, Que ande profe. bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Saludos. Recuerde, Claro, profe, profe. que suban a la clase, por favor. No me encargo yo de eso, pero yo le voy a decir al encargado. Acá. Perfecto. Gracias, profe. Profe, yo tengo una, Ya estoy tengo con una vos, pregunta Juan. con asistencia. Meta. ¿Qué pasa, Juan? Esto. Hasta luego. Daniel, no te hagas problema, voy a elevar tu queja de que no están las unidades a tiempo. De forma anónima, ¿no? No, así voy a poner Daniel Eduardo Pérez Rossi. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao, chao.